debemos de estar contentos porque estamos en la casa de Dios, amén. Si pueden abrir su Biblia en Jonás. No les voy a hablar de una ballena, ¿verdad? Ni que se lo comió, ni que nos va a comer. Dios nos habla de diferentes maneras, amén. En Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Le doy gracias a Dios, amén, por la oportunidad que nos da el pastor, amén, de venir y compartir la palabra. Amén. ¿Ya está lista, iglesia? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Rey de la Gloria, Señor. Tu palabra ha sido leída, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido, Señor, leída delante de tu pueblo, Padre de la Gloria, Señor. Te pido, Señor, que tomes el control tú, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Padre. Yo me humillo, Señor, en esta noche, en esta tarde, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Tú eres el que habla, Señor, tú eres el que traes convicción, Señor, a nuestras vidas, Señor. Padre, toma el control de las mentes, Señor, y los corazones, Señor, que estén preparados para recibir tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú ya estabas aquí, esperando, preparando el lugar, la atmósfera, mi Dios amado, Señor. Tú eres el invitado especial en esta noche. Tú eres el que te manifiestas en las vidas. Tú eres el que trae, Señor, libertad, Señor, a las vidas, Señor. Gracias, Señor, te adoramos y te exaltamos, mi Dios, porque aquí tú eres el grande, Señor. Tú eres el todopoderoso, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, de nuestros corazones, Señor, porque es para ti, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, los veo con cara de espanto, hermano, no se espanten, Dios es el que habla, amén. Aleluya. Este libro, hermano, de Jonás, ¿verdad? Al parecer se escribió con un propósito triple, amén. El primero, ¿verdad? Para empezar, el nombre de Jonás significa paloma, ¿verdad? Y yo meditaba y le decía, Señor, paloma, ¿verdad? Hasta su significado tiene, ¿verdad? Porque iba a una misión, ¿verdad? Que el Señor lo enviaba, ¿verdad? Un mensaje, ¿verdad? Como una paloma mensajera. Yo así me imaginaba, ¿verdad? Amén. Y el primero, ¿verdad? El primer propósito, ¿verdad? Para que fue, ¿verdad? Este libro, ¿verdad? De Jonás, era para demostrar, ¿verdad? El poder de Dios. Amén. En la vida de Jonás y en tu vida. Amén. Y yo le puse, hermano, como título, o el Señor me dio, ¿verdad? Esta palabra, el título de este mensaje. No puedes huir del propósito de Dios en tu vida. Amén. Y como les decía, ¿verdad? El primero es para demostrar a un pueblo, el pueblo de Israel, y a las naciones la magnitud y la misericordia de un Dios salvador, y mediante a la predicación, ¿verdad?, de arrepentimiento a un pueblo. Los israelitas, ¿verdad?,
no tenían una buena relación con la ciudad de Nínive. Y Jonás se rehusaba a ir a predicar la palabra de Dios a esa ciudad. Si leemos en el primer versículo, dice, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, no era la primera vez que el Señor le hablaba a Jonás, porque Jonás era un profeta de Dios. Y no era la primera misión, ¿verdad? Yo me puedo imaginar, ¿verdad? No está aquí, pero yo me puedo imaginar que no era la primera vez que el Señor le daba una misión a Jonás de ir y predicar la palabra. O de ir y dar un mensaje, ¿verdad? Él conocía muy bien la voz de Dios. Él sabía distinguir muy bien cuando Dios hablaba. Gracias. Aleluya. Pero en la ciudad de Nínive había un problema. Como esa ciudad estaba infectada de pecado, esa ciudad se había alejado totalmente de Dios y no querían nada de Dios y maltrataban de lo más feo, lo más peor a los profetas de Dios. Porque rechazaban al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y ellos no querían escuchar la verdad. Ellos querían seguir en el pecado. Y era una ciudad donde quemaban a los profetas de Dios, ¿verdad? Dice que los quemaban en unos casos grandes, hermanos, calientes, y ahí los metían. Yo me puedo imaginar que esa era la gran preocupación de Jonás, de ir y que fuera de una manera que ahí se terminara, ¿verdad?, el propósito de Dios en él. Pero cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, cuando Dios te envía, no te envía solo. Dice la palabra de Dios que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nosotros tenemos que obedecerles y irle a donde Él nos está mandando. Otra era que el pueblo de Israel no tenía una buena relación con la ciudad de Nínive. En pocas palabras decía, yo me puedo imaginar, hermano, en mis propias palabras, ¿verdad?, que Jonás decía, Señor, yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Yo sé que tú eres un Dios que te conmueve, y que tú al final vas a terminar perdonándolos. ¿Para qué me haces ir allá? Pero para eso, ¿verdad?, hemos sido escogidos y para eso hemos sido llamados. Con el propósito de Dios para enviarnos y llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están perdidos, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Ese es el propósito de Dios, el cual Él estaba enviando a Jonás. El segundo propósito, hermano, era para mostrar mediante la experiencia de Jonás cuando había caído el pueblo de Israel, de su llamado original y de ser una luz y redención para los que moran en tinieblas. Tú eres una luz para aquellos que van caminando en oscuridad. Tú y yo somos esa luz que tiene que brillar y anunciar que Cristo murió por un pueblo por amor. Y que si a ti te salvó, también ellos tienen derecho de ser salvos. Y si Dios puso un día la mirada en ti, también la pone en ellos, porque dice la palabra, ¿verdad? Ahí dice en el
versículo 2, el Señor le decía, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad que pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El pecado de Dios subió, el pecado de ese pueblo, ¿verdad? La maldad había subido a la presencia de Dios. Y el Señor dice, es necesario que vayan porque hay una condenación, hay un juicio donde estas almas se van a perder. Y a lo que Dios le interesa, hermano, es que no vayamos a ese lugar de juicio. A lo que Dios le interesa es nuestra alma. Y el Señor decía, es necesario, Jonás, que tú te levantes porque eso ha subido delante de mi presencia. Y Jonás decidió hacerse sordo y decir, yo no voy a ir. Mejor si yo me escondo de ti y yo agarro mi propio camino. Pero a Jonás se le olvidó que el ojo de Jehová recorre toda la tierra y que ningún ser humano se puede esconder de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros tomamos esas decisiones. Equivocadamente queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Queremos huir del propósito de Dios que tiene en nuestras vidas. Pero hay una noticia. Que Dios murió por cada uno de nosotros. Y a Él no le importa si sea un pecado chiquito o grande. El amor y la misericordia es igual. No huyas del propósito de Dios que tiene para tu vida. En Génesis 12:2 dice, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Donde quiera que tú te pares y la presencia de Dios va contigo, Dios te bendecirá. Cuando tú tomes la decisión de poner a Dios en primer lugar, Dios está contigo y serás de bendición donde quiera que tú te pares. Porque no eres tú, es Dios en tu vida. Y Jonás se le olvidó y pensó que él podía hacer lo que él le placía, así como muchas veces tú y yo lo queremos hacer. Tercer propósito. Era para recordar al pueblo de Israel, un pueblo descarriado, que Dios en su amor y misericordia le había enviado no solo un profeta, sino muchos profetas fieles, que proclamaban su mensaje de arrepentimiento para prevenir el juicio inevitable por el pecado. A diferencia de Nínive, Israel había rechazado a los profetas de Dios y a la invitación del arrepentirse y recibir la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros mismos, el pueblo de Dios, rechaza el mensaje que Dios les da. Cierran sus oídos y no quieren escuchar el propósito de Dios en tu vida. Y tal vez, hermano, puedo decir, esta palabra no es para ti, era para otra iglesia. No te hagas, era para ti. Es para nosotros esta palabra. El pueblo de Israel también, ¿verdad?, se descarrea.
descarría como nosotros muchas veces. Queremos hacer la voluntad de nosotros mismos, pero no vamos a llegar a ningún lado. Apartados de Dios, nada somos. Jonás, siendo un profeta de Dios, y vuelvo y les repito que no era la primera vez que él escuchaba la voz de Dios. Él pensó que podía huir, pero es algo imposible huir de la presencia de Dios. En el capítulo 3, versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Dice que él pagó su pasaje. Déjame decirte que Cristo pagó tu pasaje a la vida eterna. Pero muchas veces nosotros lo tomamos muy en poco ese pasaje, y es gratis. Y solamente depende de ti y de mí la obediencia a Cristo, a Dios, al Todopoderoso. Tu pasaje está pagado. No huyas de la presencia de Dios. No huyas al propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Adoren a Dios, adoren a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Jonás tomó, ¿verdad? Se subió a esa embarcación y se durmió. Él bien cómodo. Huía de la presencia de Dios dormido. Sin pensar que tenía un llamado, sin pensar que tenía una misión que cumplir. Él tenía que ir y predicar a ese pueblo, que se arrepintieran, que había un Dios que podía perdonar todo lo que ellos estaban haciendo, todo pecado que ellos estaban cometiendo. Había un Dios que podía perdonarlo. Y que ellos estaban viviendo en tinieblas, pero que iba a venir la luz a alumbrarles su vida. Y Jonás no pensaba, ¿verdad? Él solamente pensaba de que Dios, sí, Dios, yo sé que tú eres un Dios grande, tú eres un Dios que te mueves en misericordia, y voy yo allá, y al último tú vas a terminar, Señor, perdonándolos. Pero ese es el propósito. Ese es el propósito que Dios nos capacita, hermanos, para ir y hablarle a aquellos que están perdidos. Y Jonás dormido. Y se levantó, dice la palabra de Dios, que se levantó un gran viento, ¿verdad? Donde golpeaba las olas, ¿verdad? Esa embarcación. Y los que iban adentro, arriba, empezaron a tener miedo. Y dice, ¿verdad? Vamos a echar suerte a ver por qué nos está viniendo este mal. Y dice que la suerte, ¿verdad?, cayó sobre Jonás. Y le dijo, todos adoraban a su Dios, y le dijo, levántate y empieza a adorar a tu Dios, a ver qué es lo que está pasando. Pero Jonás sabía muy bien lo que estaba pasando. Estaba siendo desobediente al Dios que él adoraba. Tú vas en una embarcación y las olas se están moviendo y tú estás bien cómodo, dormido, sin preocuparte. Tal vez son las luchas, tal vez son las pruebas,
Tal vez es tu desobediencia, que tú no quieres obedecerle a Dios y sientes que ya no puedes. Y los que están alrededor de ti, los que están adentro de tu casa, están sintiendo que están a punto de ahogarse. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿La iglesia dormida? Porque para mí eso es lo que así me lo hizo sentir el Señor. Él dormido, sin pensar las consecuencias de que los que van con Él se iban a hundir. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos dice, despierta, iglesia. Porque estás muy cómodo dormido. Y todo lo que está pasando alrededor no te das cuenta que Él viene pronto. Y si la iglesia está dormida, no se va a dar cuenta cuando venga el novio por su iglesia. El tiempo es corto. Dice la palabra que 1000 años para el Señor es como si fuera un día. Y tú y yo estamos confiados de que falta mucho para que Cristo venga por su iglesia. Pero están a punto de que está a punto de ser, hermano, destruido. Y la iglesia no despierta. No se da cuenta que es necesario que nos levantemos a predicar la palabra de Dios. Dice el Señor que nosotros, hermanos, la iglesia, tenemos que ir y predicar el evangelio a todas aquellas criaturas que están caminando sin Cristo y sin esperanza. Y la iglesia que está haciendo cómoda, sentada. Porque solamente quieren que el pastor esté predicando, porque es su responsabilidad del pastor. No. El Señor dijo en su palabra, dice, todos mis discípulos van a ir a predicar la palabra. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Hermano, por lo menos predícale a los que están alrededor de ti, a tu familia, a ellos que sean salvos. Si no puedes con una ciudad, por lo menos, Señor, ayúdame a predicarle la palabra a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, que ellos sean salvos y que no se pierdan. Dejemos, hermano, de hablar de la cuñada, de la hermana, de la prima. Testifica que tú alabas y glorificas a un Dios vivo, un Dios de poder. Ese es el Dios que tú adoras y glorificas porque se te ha olvidado. Estamos cómodos. Ni me fijé el tiempo, pero ahí me dicen, nada más me hacen que me baje. Gloria a Dios. Dios le dice a la iglesia, despierta. Dios nos dice, levántate, iglesia. Despierta porque es tiempo. Los tiempos se están poniendo cada vez más feos. Y no nos damos cuenta porque estamos cómodos. Deja de pecar, deja de jugar con Dios, deja de hacer cosas que a Dios no le agrada, porque tú no puedes huir. Tú no puedes hacer cosas escondidas de Dios porque Dios te mira. Gloria a Dios. Miren, hermanos, el Señor, ¿verdad?, hablaba a mi vida y me recordaba de cómo el Señor vino a mi vida. Nosotros, ¿verdad?, teníamos un matrimonio muy destruido. Por decirlo así, matrimonio, ¿verdad? Porque ya no había una comunicación entre mi esposo, ¿verdad?, y yo.
había pecado, ¿verdad? Gracias a Dios yo nunca le falté el respeto a mi esposo, ¿verdad? En cosas, ¿verdad? Que no son buenas. Y nos faltábamos el respeto de que si él me golpeaba, yo lo golpeaba. Y eso no era bueno. Porque teníamos 2 hijas, ¿verdad? Que ellas miraban de cómo vivíamos tan feo. Y yo me recuerdo un día, porque mi esposo ya era una persona alcohólica, que él tomaba todos los días, estaba alcoholizado. No podíamos hablar, no podíamos tener una conversación, porque él nunca estaba con su mente abierta para tener una conversación. Y yo me recuerdo que una desesperación yo tenía, y yo me recuerdo que yo estaba me senté en mi cama y yo le dije, yo no adoraba ninguna imagen, gracias a Dios. Yo me senté y yo solamente dije, Dios, cuando mi esposo muera, se va a acabar todo. Eso era lo que yo pensaba. A los 3 días, hermano, mi esposo tuvo un accidente horrible, donde solamente la misericordia de Dios y el propósito de Dios que tenía para nuestra vida fue que está aquí. Él se volteó alcoholizado, manejando, se volteó en la carretera, ¿verdad? En la autopista, y el carro se quedó inservible. Me avisaron en la madrugada, ¿verdad? Con la persona que él conocía, y me dijo que si mi esposo había llegado. Le dije, no. Dijo, dices que tuvo un accidente, pero creo que va a estar de vacaciones. Y yo dije, bueno, pues, unos días atrás yo había dicho, ¿verdad? Que si él, ¿verdad? Ya no estaba, iba a ser lo mejor, o si iba a acabar todos los problemas. Pasó ese día, tal vez como una semana, empecé a recapacitar, empecé a pensar. Ahora yo sentía que yo necesitaba a mi esposo, aunque no teníamos esa relación ya. Yo me senté en esa mesa, en esa cocina, estaba llorando, y yo dije, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios, ¿qué va a hacer de mi vida? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y yo lloraba, en ese día lloraba, hermano, que sentía que ya no tenía ni aliento. Y llegó alguien y tocó la puerta. Y era el lugar perfecto que Dios había preparado, porque no había nadie, estaba yo sola. Y era una mujer que yo conocía, y le abrí, y ella me dijo, estoy aquí, no es porque yo quiero, es porque Dios me ha inquietado todo el día, dice, y toda la mañana, dice, y no me ha dejado, pero estoy aquí por Dios. Escuchen, me dijo, estoy aquí por Dios, no por mí. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, me caes mal. Aleluya. Pero a mí no me importaba lo que ella me estaba diciendo. En cuanto ella me dijo, estoy aquí por Dios, yo entendí, porque algo pasó en mi corazón. Yo entendía que el Dios que yo le estaba diciendo, ¿qué va a hacer de mí? Y ahora, ¿qué voy a hacer?
Y aunque esa mujer fue como Jonás, ¿verdad? Que no quería obedecer a Dios, ni quería ir a darle la palabra a un pueblo porque no tenían una buena relación. Dios buscó la forma de llevarlo. Y así Dios buscó la forma de inquietar a esa mujer y decir, aunque me caes mal, pero yo te vengo a decir que me mandó Dios a decirte. Y ni me dijo nada, solamente me dijo que Dios la mandó. Y cuando ella dijo eso, algo pasó en mi corazón. Y yo dije, ¿cuándo tienes que ir a la iglesia? Y me dijo, a hoy. Y ni me dio la dirección, ni me dijo, te puedes ir conmigo, ni nada. Yo le hablé, yo la fui a buscar a su casa porque yo tenía la necesidad de mi Dios al cual yo adoro ahora. Y mientras yo estaba clamando por ese Dios, ¿verdad? Que yo aún no conocía, Dios estaba tratando con mi esposo y conmigo a la vez. Pero era necesario ser separados. Con 2 niñas, hermano, pequeñas. Y sin darme cuenta, con un embarazo de 2 meses. Yo no podía trabajar porque nunca había trabajado. Mi esposo no me dejaba trabajar. Él era el que me mantenía. Y esa mujer, aunque se rehusó y no quería que se cumpliera el propósito de Dios en mi vida ni en la de mi esposo, porque ella fue claro y me dijo, me caes mal y además tu esposo nunca va a cambiar. Pero mi Dios dice otra cosa. Para Él nada es imposible. Por eso Dios mandó a Jonás y dice, esa ciudad va a ser cambiada y transformada. Por mi poder, decía el Señor. No eres tú, Jonás, soy yo. Solamente ve y yo hago lo demás. Cuando yo fui y yo quería ese Dios que ella, aunque ella iba a la iglesia, aunque ella iba y se sentaba ahí, no había conocido ese Dios que ella adoraba. Ella no conocía que alababa y glorificaba un Dios de poder, un Dios que restauraba, un Dios que sana, un Dios que levanta familias. Ella no lo reconocía porque no lo había conocido, de oídas nada más. ¿Así estás tú? ¿Solo de oídas? ¿O lo conoces? ¿O predicas el Dios que tú alabas y glorificas? Porque no es un Dios pequeño, es un Dios grande. Y si tú no te has dado cuenta, ese Dios, aleluya, hace cosas maravillosas. Cuando tú y yo le damos la oportunidad que Él entre y que Él se glorifique, tú mismo te vas a sorprender. Ella no sabía lo que Dios iba a hacer en nosotros. Ella decía, ese hombre no va a ser cambiado. Pero Dios decía otra cosa. Dios le decía, solamente ve y dale la palabra. Dale la palabra, dale el mensaje de salvación. Porque todo ese pecado, todo lo que estábamos viviendo en mi hogar, subió delante de la presencia de Dios y dice, ahí hay una familia donde yo puedo hacer algo. Eres egoísta. Y dice, ¿por qué, hermana? Porque nada más quieres que tu familia sea salva. Y no queremos que los de afuera. Por eso estás cómodo y no quieres ir a predicar la palabra. No quieres ir y obedecerle al Señor donde te dice, ve y predica a aquellos que están perdidos. ¿Duele? Nos duele, pero así es nuestro Dios. Dios nos habló y nos ha llamado a cada uno con un propósito. Y si tú no te has dado cuenta el propósito que tiene Dios en tu vida, es porque no lo has reconocido.
Esta mujer solamente fue y lo lanzó así. Y hace poco, hermano, el Señor me llevó a su casa a darle una palabra. Muchas veces, hermano, nada más somos mensajeros, pero nos alejamos. Recuerda, no puedes huir de la presencia de Dios. No puedes esconderte de la presencia de Dios. Y si tú ya estás en la embarcación, deja que Dios cumpla el propósito en tu vida. Obedécele. Y el mensaje de hoy es: iglesia, levantémonos, despertemos y llevemos el mensaje a aquellos que están perdidos. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Fíjense, hermanos, en el versículo 9 dice, y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dice que él temía a Dios. No es cierto. Él huía de la presencia de Dios. Muchas veces, soy cristiano y temo a Dios, pero andas haciendo cosas malas. Andas pecando, andas adulterando, andas fornicando y temes a Jehová. Andas tomando y piensas que Dios no te mira. Y dices, soy cristiano y temo a Dios. Escucha, Dios te habló con un propósito a tu vida. No huyas de la presencia de Dios. Y si vienen cosas a tu vida, no le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios, porque Dios no te manda a hacer lo malo. Dios dice que seas obediente a Él y que consagremos nuestras vidas para Él. Y que tú seas la luz que resplandezca allá en la oscuridad. Gloria a Dios. Ahora, mis amados hermanos, Cristo, ¿verdad?, ha llamado a la iglesia a cumplir una tarea mucho mayor que la cual fue de Jonás, ¿verdad? Ir, nuevamente te repito, iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tú no necesitas llevarte un púlpito en tu espalda para predicar la palabra. Tú la puedes predicar con tu vida, testificando lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú no necesitas llevarte un púlpito donde tú te levantes, pares y digas que tú alabas y glorificas a un Dios vivo. Con tu testimonio vas a hablar mucho. Con tu testimonio vas a decir que tú adoras y glorificas a un Dios que cambia y transforma las vidas. Un Dios que perdona, que restaura. Dios nos perdonó a mi esposo y a mí de todo lo que nosotros hacíamos. Dios restauró nuestras vidas. Dios restauró nuestra familia. Dios hizo maravillas. Lo que para el hombre era imposible, para Dios lo fue posible. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y por eso esa es la razón, hermano, por el cual yo estoy en su casa de Dios adorándole, ¿verdad? Con un agradecimiento por el cambio que Él hizo en mi vida, en mi corazón. Él lo cambió, Él lo transformó. Él me enseñó a perdonar a mi esposo. Él fue
Él fue, hermano, ningún hombre lo hizo más que Dios. Él ha cambiado, Él ha dado un cambio a mi vida. Él me ha dado un nuevo camino, el caminar en luz. Y por eso eso es la mejor razón, hermano, por la cual yo adoro a Dios. Y a mí nunca se me va a olvidar de cómo yo estaba tan necesitada de Él y Él llegó. Él llegó cuando yo más lo necesitaba. Él llegó cuando yo no sabía ni qué hacer. Pero déjame decirte que cuando yo sentí eso en mi corazón, aunque yo no conocía a ese Dios, yo lo sentí aquí, que Él iba a hacer algo hermoso en mi vida. Y Él empezó a hablarme, Él empezó a decirme de una manera, yo empecé a buscarle porque yo tenía esa necesidad de ese Dios. Porque yo ya no quería caminar en dolor. Yo ya no quería seguir sufriendo lo que yo estaba sufriendo. Pero si nosotros no vamos y le hablamos allá, aquellos que están, hermano, con eso que están pasando, que esos que tienen el dolor, que no conocen al Dios que nosotros adoramos, ¿quién les va a ir a hablar? Y no importa, aunque vayas como esta mujer que me habló a mí, me diga, no me caes bien, pero obviamente tú no lo digas, porque no vamos a saber cómo ellos van a estar. Yo estaba necesitada, pero yo no escuché eso. Yo escuchaba que había un Dios que la había mandado. Cuando ella dijo, ese Dios a mí nunca se me va a olvidar, ahí era Dios ya. Era Dios preparándome para que yo lo recibiera. Era Dios mandando a mi esposo a otro lugar para que miráramos la gloria de Dios. Era necesario que Él estuviera en otro lugar para que Él también mirara el Dios que íbamos a conocer. Porque estando yo en ese lugar, aparte de mi esposo, donde él estaba, también le estaban dando la palabra de salvación. Y aunque al principio fue doloroso, sin saber qué hacer, Dios estaba obrando. Y a veces no entendemos cómo Dios puede hablar a nuestras vidas. Pero así trabaja Él, para que miremos su poder. Hermanos, cuando mi esposo estaba en ese accidente y lo llevaron de vacaciones, pero ustedes se pueden imaginar otro lado. Miramos la mano de Dios. A mi esposo le querían dar 20 años de vacaciones. Y yo decía, Señor, en 20 años, ¿qué va a ser de mí? Y fue cuando empezamos a clamar a Dios y adorarle. Y ya no me importaba, ¿verdad? El pensar 20 años, ¿verdad? Lo que me importaba era lo que Dios estaba haciendo. Lo que me importaba ahora, lo que Dios había hecho ya en mi vida, porque había alguien que fue y me dijo, hay un Dios, ¿verdad? Aunque ella no me lo dijo, pero yo lo sentí y empecé a buscarle, porque yo tenía la necesidad de adorar a ese Dios. Esos 20 años no fueron ni uno. Y era necesario que eso pasara para que miráramos la mano de Dios en nuestra vida. Y si esta mujer no hubiera ido y decirme que había un Dios, el propósito de Dios no se hubiera cumplido en nuestra vida. Pero de todos modos Dios iba a buscar la forma para irnos a hablar. Y aunque esta mujer, ¿verdad?, lo hizo como Jonás, renegando y todo, pero llegó.
Escucha la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios cuando Él nos habla. Cuando Dios te envíe, obedécele. En el 14, capítulo 1, el 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Te repito, hermanos, aunque esa mujer no sabía al Dios que ella estaba adorando. Ni siquiera tenía idea que el Dios que ella estaba adorando era un Dios grande. Porque aunque yo no lo conocía, yo empecé a reconocer. Y yo empecé a clamar a ese Dios que no se limita para hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. No le pongas traba a Dios. No puedes huir de su presencia, ni tampoco puedes parar el propósito de Dios en tu vida. Es necesario, hermano, es necesario que entendamos que huir de la presencia de Dios no nos va a llevar a ningún lugar. Porque Dios va a cumplir el propósito en tu vida y que las almas se salven a través de ti. Pero escucha la voz de Dios. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Este es el mensaje que Dios me dio para esta iglesia. No puedes huir de la presencia de Dios. Amén. Te puedes poner de pie. Si Dios ha hablado en esta tarde a tu vida, ven y dile: Señor, tal vez me he rehusado a escuchar tu voz. Tal vez te he desobedecido. Tal vez no he podido hablarles a aquellas almas del Dios que yo adoro, que yo glorifico. Tal vez no me he dado cuenta del Dios que yo adoro, que es un Dios grande, un Dios de poder. Tal vez, Señor, no he puesto a analizar, Señor, la grandeza de tu poder en mi vida. Ayúdame a ser obediente y llevar tu palabra a aquellos que están perdidos. Porque sí hay una esperanza, hermanos. Lo que tú miras imposible, para Dios es posible. Si Dios ha hablado a tu vida, dobla tus rodillas y dile: Señor, heme aquí, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Ya no puedes ir a ningún otro lugar, hermano, más que habitar en la presencia